el ministerio quíntuple. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene propósito. ¿Cuál es el propósito del ministerio quíntuple? Llevar a la iglesia a una estatura. Toda iglesia que no tiene el ministerio quíntuple no puede llegar a la iglesia a su estatura, a su plenitud. ¿Están aquí? Y luego dice, hasta que todos lleguen ¿a qué? A la unidad. Es decir, que hay una unidad, hay un pleroma. Diga conmigo pleroma. Pleroma significa plenitud. La iglesia tiene que llegar a una plenitud en la unidad. Tiene que llegar a una plenitud ministerial. Y eso no lo hace la carne asada, no lo hace el pozole. Bendito pozole. ¿Quién lo hace? Diga conmigo, el gobierno. Entonces, primero, ¿qué va a despertar el Señor? El gobierno. Segundo, el sacerdocio. Tercero, al pueblo. Muy bien. El sacerdocio tiene que ver con el altar, tiene que ver con el sacerdocio de Sadoc, un sacerdocio justo. Amén. La pregunta es, ¿por qué los despertó? ¿Cuál era el propósito del despertar de estas tres cosas? Amén. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de despertar. ¿Qué quiere decir la palabra despertar? Viene del hebreo ur, que quiere decir despertarse, remover y provocar. Y este vocablo ur se encuentra 80 veces en el Antiguo Testamento en el hebreo. Y aparece por primera vez con el significado de despertar en Jueces 5:12, cuando Dios le habla a Débora: despierta, despierta, Débora. ¿Estás aquí? Yo sé que no vale ni me estoy hablando, ¿eh? Estoy yendo despacito. Otra vez. Estoy hablando de despertar. Dios quiere despertar a su iglesia. Pero antes de despertar a su iglesia, tiene que despertar el gobierno. Y va a despertar el sacerdocio. Es decir, que hay un sacerdocio en este tiempo que desafortunadamente está corrompido. Y Dios tiene que levantar pastores sanos, pastores con cordura, pastores equilibrados, ¿verdad? Dios va a levantar casas de justicia. Dios va a levantar profetas justos. ¿Están aquí? Y va a levantar un pueblo justo. Pero fíjense que lo que le leí en Ageo 1:14. Dice que despertó. El despertar tiene propósito. Fíjate bien. Este vocablo que le acabo de leer en el hebreo aparece en Jueces capítulo 5, versículo 12, cuando Dios le habla a Débora. Débora le dice: despierta. Es decir, la provoca, le remueve lo que tenía dentro. ¿Ante Cristo? Dios le habla a esta iglesia y le dice: te voy a remover lo que tienes adentro. ¡Gloria a Dios! Despierta, Débora. En Salmo 7:6 se encuentra el mismo vocablo, el mismo sentido donde se usa la palabra paralela, que es levántate. Es decir, despierta y levántate, es lo mismo. Levántate con tu furor. Por lo general, la palabra misma ur significa despertarse del sueño. Hay muchos hermanitos que están a punto de despertar hoy en el nombre de Jesús. ¿Estás aquí? Zacarías 4:1 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. En Job 4:12 también expresa el mismo término, cuando habla de provocar alguna emoción y sentirse emocionado. El despertar, amados, que Dios está trayendo sobre su iglesia es un despertar con propósito. Ese propósito, ¿cuál crees que es? Diga fuerte conmigo: reedificar la casa. ¿Cuál casa? La casa de Dios. Por eso Ageo 1:8 dice: subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad. Aleluya. Es importante entender
casa de Dios somos nosotros. Pero esta casa, iglesia, tiene diseño. Esta casa tiene medidas. Esta casa tiene anchura. Tú puedes remontarte un poquito en el Antiguo Testamento cuando vemos el arca de Noé. El arca de Noé, cuando Dios le habla a Noé, le dijo: quiero que construyas un arca. Y esa arca va a llevar aposentos. Y esa arca va a tener esta medida de altura, esta medida de anchura y esta medida de profundidad. Y sabe que el Señor me empezó a hablar de un diseño. Y me empezó a hablar a mí del diseño de Jesús. ¿Sabes que el arca de Noé representa el arca de salvación? Que es prototipo del arquetipo. No te voy a hablar de eso. ¿Estás aquí? Yo estudié la secundaria nada más. Y todo eso que te voy a hablar hoy fue revelación del Espíritu. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque el Señor quiere intervenir en ti. Porque el Señor quiere despertarte. Para poder despertarte a ti, tiene que despertar el gobierno. Y quiero que entiendas que la iglesia no es chaparra. La iglesia no es enana. La iglesia es poderosa. La iglesia es grande. Pero la iglesia tiene medidas. ¿Sabías que hay mucha gente que tiene años en la iglesia y nunca creció? Dios mío. ¿Sabías que hay muchas personas en la iglesia que se la llevan de iglesia en iglesia pero nunca crecen? Pero hoy Dios te está hablando a ti y te está diciendo a ti que quiere construir su casa en ti. Dios está buscando una iglesia que le deje entrar. Dios está buscando una iglesia. Fíjate lo que te hablé ahorita. No tiene nada que ver con las cuatro paredes. Tiene que ver con nosotros. Porque a través de nosotros Dios quiere salvar a una generación. A través de nosotros Dios quiere que esta generación sea sanada. Que a través de ti los cancerosos sean curados. Que a través de ti los ciegos reciban la vista. ¿Te acuerdas cuando vino Cristo? Cuando vino Cristo, ¿a qué vino? Vino a establecer su iglesia. Hay mucha gente que dice que no vino a hacer milagros. Jesús vino a establecer su iglesia. ¿Y de qué tamaño era su iglesia? A ver, diga conmigo, 12. ¿De qué tamaño estaba la iglesia de Jesús? 12. 3 años se vació en 12 discípulos, a los cuales entrenó, a los cuales capacitó, a los cuales corrigió, a los cuales liberó, a los cuales sanó. Se le manifestaba el diablo y le decía: apártate de mí, Satanás. A ellos los entrenó. Les voy a decir una cosa: el Señor no vino a preparar un templo, Él vino a preparar una iglesia. Y se lo dijo a Pedro: en esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Estás escuchando acá? El Señor, cuando vino a la tierra, vino a establecer su gobierno a través de sus discípulos. Pero estamos en un tiempo donde tenemos una generación chipilona. Una generación que debería estar viendo la gloria de Dios, todavía está con la tetera. Una generación que debería estar viendo el poder de Dios, todavía está batallando con los mismos problemas, batallando con los mismos patrones de conducta. Tenemos a una generación que sigue huyendo del diablo. Otra vez lo voy a repetir: Jesús vino a establecer su gobierno y lo iba a establecer a través de su iglesia. Por eso Jesús no vino a perder el tiempo. Jesús vino a poner una iglesia y vino a poner fundamentos. ¿Están acá? Dile que está a tu lado: ¿eres la iglesia de Cristo? Aleluya. En el libro de Ageo, tú puedes observar que el pueblo de Israel tenía un problema. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel en el libro de Ageo? Que no estaba preocupado por construir una casa a Dios. ¿Sabes por qué estaba preocupado el pueblo? Por sus casas artesonadas. Estaban preocupados por sus problemas, por sus necesidades. Pero la casa de Jehová estaba desierta.
Déjeme decirle algo. Estamos viviendo un tiempo poderoso en este tiempo. Dios está levantando una iglesia en medio de las tinieblas. Dios está levantando hombres y mujeres